Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Derecho Internacional Público. Proyecto final, la amistad, análisis y aplicación de los instrumentos jurídicos internacionales. Asesora, Alma Delia Toledo Mazarriegos. Integrantes, Águila Bravo Fernanda Nicole. Cuautle Carretero Tania Ivette. Elizalde Ortega Alan. Hernández Rojas Cristian. Séptimo semestre, periodo otoño 2025. En 1997, Steven Spielberg lleva a la pantalla grande uno de los casos judiciales más impactantes del siglo XIX, lo que es la amistad. Una historia que narra cómo Sique y un grupo de africanos fueron secuestrados de un país libre y durante el transcurso se liberaron, pero aún así fueron engañados y llevados a Estados Unidos, donde los trataron como esclavos, lo que dio lugar a un complejo proceso legal. Bienvenidos al análisis de la amistad, una historia que marca un antes y un después del derecho internacional y del derecho del mar. Durante la película La Amistad nos muestra dos buques, los cuales es el buque español, La Amistad, y el Bergantín Washington, cada uno con sus respectivas banderas de cada país. Pero, ¿qué significan estas banderas en el derecho del mar? Bien, la bandera de un buque tiene un valor jurídico fundamental, puesto que determina su nacionalidad y que se somete al marco legal del estado que lo otorga. De acuerdo con el artículo 91 de la Conmemar, cada estado decide qué buques puede llevar su bandera, y esto lo convierte en una extensión del territorio del Estado del Pabellón, de acuerdo con el artículo 92. ¿Qué implica esto o qué consecuencias tiene? Bien, un buque recibe protección diplomática y queda bajo la jurisdicción exclusiva de su estado cuando navega en alta mar, y otros estados no pueden intervenir solo en casos de excepción, tales son como la piratería y la trata de esclavos. El artículo 94 de la Conmemar dice que cada estado del pabellón debe de ejercer un control efectivo, lo cual es supervisar a la tripulación, la seguridad y el cumplimiento de las normas internacionales, ya que si un estado no controla adecuadamente sus buques y estos llegan a causar algún daño, pueden generarse responsabilidad internacional. Y aunque cada estado del pabellón tiene una jurisdicción principal, los estados ribereños y portuarios, como en este caso Estados Unidos, pueden inspeccionar un buque cuando éste entra voluntariamente a sus puertos, como es lo que pasó en la película. Cuando la goleta española La Amistad es apresada por un buque de la Marina estadounidense, esta se encontraba, según los registros, a 1,5 millas de distancia de las costas estadounidenses, por lo que se hace la pregunta de a qué espacio o en qué espacio marítimo estaba navegando. Pues bien, recordemos que estos hechos surgen a mediados del siglo XIX, en donde como tal no existía un régimen jurídico que delimitara los espacios del mar territorial. Esto hace énfasis dentro de la película cuando Sique le pregunta al expresidente Quincy Adams sobre si alguien podría reclamar autoridad dentro del océano, a lo que éste responde que no, porque no está establecido en ningún tratado. Por lo que podemos deducir que el apresamiento no fue lícito, ya que la Marina no llevó a cabo ninguna investigación previa a solo por puras presunciones los apresaron y dedujeron que eran esclavos. Si el barco hubiese estado a 20 millas, sería la misma situación dentro del contexto del siglo XIX, en donde, como ya había mencionado, no hay ningún tipo de régimen y todos son dueños del mar y todos pueden navegar por el mar, hay una libre navegación dentro del mar. Ahora, si analizamos el viaje desde su salida de Sierra Leona, que pasaron por Cuba, en donde estos fueron intercambiados y vendidos, hasta llegar a las costas de Estados Unidos, actualmente y bajo el régimen de la Conmemar ya tenemos delimitaciones territoriales dentro del mar. Es decir, que si estamos en aguas interiores, estamos dentro del estado, no existe un derecho de paso de buques extranjeros. Si estamos en el mar territorial, este abarca hasta las 12 millas náuticas. Este reconoce el paso de buques extranjeros inocentemente. Estamos en una zona contigua. Esta abarca 24 millas náuticas desde la base y en este ya no hay soberanía del Estado, pero sí puede infraccionar o prevenir el paso de buques. Y finalmente tenemos alta mar, en donde ya ningún estado ejerce jurisdicción alguna dentro de este territorio. La esclavitud ha sido uno de los capítulos más crueles y dolorosos en la historia de la humanidad. Si bien cada país tiene su propio proceso para abolirla, el rechazo internacional comenzó a cobrar forma a inicios del siglo XIX. Fue entonces cuando varias potencias europeas comenzaron a reconocer que la trata y el comercio de esclavos era una práctica totalmente inhumana.
Un momento clave sucedió en el año de 1815, durante el Congreso de Viena, cuando Reino Unido, España, Francia y Portugal firmaron la primera declaración conjunta condenando la trata de esclavos. Este hecho marcó el inicio de un compromiso internacional hacia su abolición. Con el paso del tiempo, este movimiento global dio origen a la Convención sobre la Esclavitud de 1926, uno de los tratados más importantes, el cual obligó jurídicamente a los estados a eliminar cualquier forma de esclavitud. Desde una perspectiva actual, es más que evidente que la esclavitud implica una violación gravísima a derechos humanos, pues atenta contra la vida, la dignidad, la libertad, la seguridad personal y conlleva torturas y tratos crueles. Las personas esclavizadas no eran tratadas como sujetos de derecho, sino como propiedad. No tenían acceso a una igualdad ante la ley y tampoco a procesos justos. Esta visión moderna también nos permite analizar el caso del buque La Amistad, aunque en su tiempo hubo quienes quisieron catalogar la rebelión de los africanos como piratería, hoy en día sabemos que eso es totalmente incorrecto. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la piratería solo existe cuando hay violencia con fines personales, desde un buque privado en contra de otro buque. Pero en este caso los africanos no buscaban lucro, simplemente luchaban por su libertad, no atacaron a otro barco, solo defendieron su vida y su dignidad. Por su parte, las acciones de los españoles comerciantes Ruiz y Montes sí se ajustan a lo que hoy se entiende por trata de esclavos, es decir, la captura, el transporte y la venta de personas para esclavitud. Esta conducta se considera un crimen de lesa humanidad, una violación absoluta al derecho internacional y es un delito perseguible por cualquier Estado. Bajo esta misma lógica moderna, la captura del barco La Amistad por parte de Estados Unidos tendría plena justificación, pues la comunidad internacional está facultada para detener embarcaciones involucradas con delitos como la esclavitud y la piratería, aun cuando estos porten el pabellón de otro país. Para cerrar este proyecto, quiero destacar algo que descubrimos a lo largo de nuestro análisis, que el derecho internacional público no solo organiza la convivencia entre los estados, sino que protege algo más valioso que tenemos como individuos, que es la dignidad humana. En el caso del buque La Amistad, nos permite ver que los principios que hoy, en nuestra actualidad, en el año 2025, consideramos algo indiscutible, como lo puede ser la prohibición de la esclavitud, la jurisdicción marítima, la protección de derechos humanos, la responsabilidad internacional, surgieron de grandes luchas históricas, pero también de profundas injusticias que marcaron generaciones enteras. Nada nace de la noche a la mañana. Fueron conquistas jurídicas que costaron vidas y transformaciones sociales. La Suprema Corte de los Estados Unidos reafirmó que la libertad es un derecho inherente al ser humano, por encima de intereses económicos o estatales. Este precedente influyó después para la consolidación de normas internacionales como los crímenes de lesa humanidad. Hoy entendemos que el derecho internacional no es un conjunto frío de reglas técnicas, sino un sistema que sostiene la justicia aérea, marítima y terrestre. Nuestro proyecto La Amistad nos enseñó que cuando el derecho es débil, la injusticia florece. Esto nos recuerda que los estados no solo deben prometer justicia, están obligados a cumplir y hacer cumplir todos los tratados que ellos mismos suscriben. Pues cuando un Estado honra todos sus compromisos, el derecho internacional deja de ser letra muerta y se convierte en una verdadera garantía.